Buenos días, mi nombre es Isabel García Sánchez, soy doctorando del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca y en colaboración con el área de Medicina Legal y Forense del Departamento de Ciencias de la Salud y el Diagnóstico de esta universidad, se ha llevado a cabo un estudio de caso entre sus estudiantes de primero de ética médica, utilizando los podcasts como herramienta complementaria a la educación. Las nuevas tecnologías llevan décadas en la sociedad, pero se ha observado un cambio del uso de ellas tras la COVID-19. El uso de redes sociales se incrementó y de hecho fue más versátil y multifacético. Ya no solo eran herramientas de entretenimiento, sino que a través de ellas pues, la sociedad se informaba, creaba contenido o incluso se comunicaba. Se empezó a hacer uso de estas herramientas dentro de otros ámbitos sociales, incluyendo el entorno educativo, que se vio afectado de forma considerable al tener que adaptarse durante la pandemia, pasando de las aulas a impartir conocimientos de una manera virtual. Este momento supuso un importante cambio en la sociedad, donde cualquier persona podía crear contenido, ya fuese de entretenimiento e información, y darle difusión a través de distintos canales, donde cualquier persona podía hacer uso de forma gratuita. La aceptación de esta nueva manera de comunicar, el reclamo de los estudiantes por una enseñanza más dinámica, más actualizada, sumado a que las propias instituciones abogan por nuevos métodos de enseñanza, señalar, por ejemplo, que muchas universidades tienen becas de innovación docente para sus departamentos. Esto es lo que ha llevado pues, a que este estudio se haya utilizado los podcasts como una herramienta complementaria a la docencia tradicional. Como objetivo principal del estudio es conocer el potencial de podcast dentro del ámbito de la educación superior. Y como objetivos específicos está valorar la utilidad del podcast como recurso docente y analizar los podcasts como una herramienta dinamizadora de la asignatura. Para llevar a cabo el estudio se planteó una práctica voluntaria a los alumnos de primero de ética médica del grado de medicina, en la que debían de realizar un podcast con el tema que le fue asignado por sus profesores. Para la ejecución correcta de la práctica debían de seguir una serie de pautas que que le fueron suministradas por los docentes, que podemos ver en la diapositiva, pues con pautas como por ejemplo pues, la duración que del podcast, el número de personas por grupo, la fecha de entrega y además señalar que debían de contestar una encuesta tras finalizar la práctica. Esta encuesta de valoración se ha diseñado con un intervalo numérico que va del 1 al 5, siendo 1 nada y 5 mucho. Este test ha servido para valorar la aceptación del podcast como una herramienta dentro del aula y su utilidad entre los estudiantes de ética médica. Se ha utilizado también las distintas redes sociales que tiene activas el área de medicina legal, así como su aplicación, el MUSAL, que está el logotipo arriba de la diapositiva, para realizar recordatorios a los alumnos sobre la entrega de sus trabajos. La asignatura la cursaron 240 alumnos, de los cuales 161 realizaron la actividad y de estos 161 fueron 135 los que contestaron a la encuesta. Como en esta primera gráfica que tenemos aquí, podemos ver que prácticamente un 90% de los alumnos ha considerado útil el uso de podcast en la docencia superior, que ha sido bastante efectiva esta práctica como ayuda a conseguir los objetivos de aprendizaje que tenía la asignatura, así como a aclarar conceptos de la misma. Finalmente, el 98,5% de los alumnos estarían dispuestos a continuar con este tipo de metodología que se ha propuesto. Otros estudios similares que se han tenido en cuenta a la hora de llevar a cabo esta metodología obtuvieron resultados similares. Una gran aceptación del alumnado por la implementación de nuevas metodologías y herramientas en la docencia y el interés por implementarla en otros ámbitos distintos a los ya experimentados por los alumnos. Teniendo en cuenta la amplia participación por parte del alumnado y los resultados obtenidos, se aprecia una clara aceptación con la introducción de los podcasts como herramienta complementaria en el estudio de la asignatura de ética médica. Además, la implantación de este recurso ha quedado mostrado el interés de los alumnos por usar nuevas herramientas en el aula, realizando la práctica y además han añadido otros elementos que no han sido solicitados, como por ejemplo, pues han creado cabeceras, elementos visuales, música, entre otros. E incluso señalar que han aportado otros materiales complementarios a la asignatura y para poder compartir entre sus compañeros, como storyboards, infografías e incluso una canción.
En esta diapositiva he puesto un ejemplo pues, de una de las infografías que mandaron unos de los alumnos y también del storyboard que mandó una alumna de la práctica que había realizado. Muchas gracias por su tiempo y quedo a disposición de cuantas preguntas tengáis.